Pero el Espíritu de Dios está aquí. Su presencia la siento en mí. Con mis manos yo le alabo a Él y su nombre glorifico a Él también. Qué bueno, ¿verdad? Es alabar a nuestro Dios. Vamos a gozarnos y vamos a cantarle a Él, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. El Espíritu de Dios está aquí. Su presencia yo la siento en mí. Con mis manos yo le alabo a Él y su nombre glorifico también. Si tú crees que Él te puede tocar, abre tu corazón para recibir. Echa a un lado todo tu temor, porque el Espíritu de Dios está aquí. Una vez más, el Espíritu de Dios está aquí. Su presencia yo la siento en mí. Sienta su presencia. Con mis manos yo le alabo a Él. Levante sus manos y alábale. Y su nombre glorifico también. Si tú crees que te puede tocar, abre tu corazón. Abre tu corazón para recibir. Echa a un lado todo tu temor, porque el Espíritu de Dios está aquí. Si tú crees que te puede tocar, abre tu corazón. Abre tu corazón para recibir. Echa a un lado todo tu temor, porque el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Su presencia yo la siento en mí. Cántele a nuestro Dios y alabe con nuestras manos levantadas. Y su nombre glorifico también. Si tú crees, Él te puede tocar. Abre tu corazón para recibir. Echa a un lado todo tu temor, porque el Espíritu de Dios está aquí. Si tú crees que te puede tocar, Él te puede tocar. Abre tu corazón para recibir. Echa a un lado todo tu temor, porque el Espíritu de Dios está aquí. Echa a un lado todo tu temor, porque el Espíritu de Dios está aquí. Porque el Espíritu de Dios está aquí. Porque el Espíritu de Dios está aquí. Te glorificamos, Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dale el aplauso fuerte al Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que su Espíritu está aquí con nosotros? Que su presencia nos inunda en este momento. ¿Cuántos vinimos a alabar y adorar a aquel que vive y vive por los siglos? Gloria sea el nombre de Jesucristo. Gloria sea el nombre de Dios. Vamos a presentar este culto en las manos del Señor, porque en qué mejor lugar puede estar este servicio, en las manos de nuestro Dios.
y así pedirle por dirección y también por su manifestación en medio nuestro. Vamos a orar todos. Oremos. Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque eres un Dios de amor, Señor. No hay nadie como tú, Señor Padre. El salmista decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, tú eres nuestro socorro, Padre, y a ti acudimos cada mañana, cada domingo, a adorarte, a glorificarte, Señor, a honrarte, a decirte que no hay nadie como tú, que tú eres grande y poderoso, Señor, que tú mereces toda la gloria y que tu pueblo te adore y te glorifique, Señor. Padre, todo lo que vayamos a hacer en esta hermosa mañana, que te honre, Señor, que te glorifique, que engrandezca tu nombre, porque tu nombre es digno de ser en gran manera glorificado por tu pueblo, Señor. Padre, Señor, rompe todas aquellas cosas, Señor, que van a ser de obstáculos, Señor, para que tu pueblo se goce y que cada uno de nosotros vengamos en esa disposición de alabarte y de glorificarte, Señor. Bendice las alabanzas, Señor. Bendice el mensaje. Bendice, Padre Santo, la enseñanza de los niños. Bendice, Padre Santo, cada una de las actividades que están programadas, Señor, en este día, Padre. Pero sobre todo, Señor, que haya libertad de alabarte, que haya libertad, Señor, de exaltarte, que haya esa disponibilidad en nuestros corazones, Señor, de engrandecer tu nombre, Padre. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias, Señor. Y el pueblo de Dios dice: amén. Otro fuerte aplauso a nuestro Señor. Y vamos a seguir cantando las alabanzas a Él. Te seguiré a ti, Señor Jesús. Bueno es, Señor, alabarte y honrarte a ti solamente. Si siente la necesidad de levantar sus manos, levántela. Bueno eres tú, Dios. Si quieres llegar aquí al altar, siéntase libre de ser. Pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Más allá de lo que
ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu tierra me ha caído hasta aquí, no vuelvo atrás, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu tierra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. Todos juntos dígalo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo. Nunca volveré atrás. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu tierra me ha caído hasta aquí, no puedo callar, nunca callaré, nunca callaré, Señor. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu tierra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré. Oh Señor Jesús, yo te seguiré a ti. Tu mano siempre está aquí, Señor Jesús. Que un fuerte aplauso a nuestro Dios. Te seguiré, Señor, a ti. A ti, Señor, te seguiré. A ti, Señor, te daré la gloria, la honra, la alabanza a ti, Señor Jesús. Eres Rey de reyes y Señor de señores. Santo eres tú, Señor. Oh Señor, qué bueno es alabarte, Señor. Qué bueno es estar en tu presencia, oh Dios. Sí, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor Jesús. Escuche la voz del Señor en este silbo apacible. Él no estaba en el gran terremoto. Él no estaba en ese fuego que consumía todo. Él no estaba en el diluvio que destruyó la tierra. En el silbo apacible, por encima de las aguas, se movía el Señor. Oh Señor, como tú buscas, oh Dios, como
como el siervo busca por la corriente de las aguas, así, Señor, clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué bueno, Señor, es alabarte a ti. Santo eres tú, Señor Jesús. Como el siervo
tengo sed, tengo sed, solo de ti. Lléname, Señor. Dígalo una vez más. Tengo sed, solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor Jesús. Den un fuerte aplauso a nuestro Dios. Te alabamos, Señor. Y te honramos a ti, Padre Celestial. Porque tú eres Dios, porque tú eres bueno, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Bueno es alabarte, oh Dios, bueno es honrarte y darte toda la gloria. En este momento, Señor, te pedimos y te suplicamos, Señor, que siga siendo, Señor, y que siga ungiéndonos, Señor, de la misma manera que nos has unido ahora mismo, Padre. Unge el pastor, Señor, úsale en gran manera hoy. Y que esa palabra, oh Dios, sea de ti, fluyendo a nuestra vida, a nuestros corazones, y quebrantándonos, Señor, y haciéndonos vasos nuevos. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, oh Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre Celestial, te damos toda la gloria y el amor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Empezar a tener una nueva serie de mensajes durante este mes y el próximo mes. Vamos a compartir lo que nos enseña la Escritura en cuanto al mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis. Ya anteriormente yo he dado estos mensajes, tanto de aquí en esta iglesia como en otras que he pastoreado, y cada vez que traigo mensajes sobre esa serie de mensajes sobre las 7 iglesias del Apocalipsis, como que surgen cosas nuevas, y los tiempos siguen cambiando y los tiempos van avanzando, y nueva tecnología y un sinnúmero de cosas que no esperábamos unos años atrás, que ya hoy día estamos viendo. Y es ahí lo que la palabra de Dios entonces se puede acomodar y ajustar. Por eso es que dice que la palabra del Señor es contemporánea, porque se adapta y se ajusta para cada época de la vida o el tiempo que se vive de la humanidad. Y vamos a estar compartiendo esa enseñanza de lo que el Señor quiso traer y quiso decir a cada una de estas 7 iglesias. Pero hoy no vamos a entrar en ninguna en particular, sino que hoy vamos a compartir lo que podemos llamar la introducción, que es el capítulo 1 de Apocalipsis. Ya el capítulo 2 y el capítulo 3 de ese libro habla ya directamente a esas 7 iglesias. Pero hoy vamos a compartir el capítulo 1, que es la introducción, lo que sucedió antes de que vinieran esos mensajes a las 7 iglesias y lo que el Señor fue dando a conocer. El libro se le conoce como libro de Apocalipsis, pero Apocalipsis a veces mal interpretado. Mucho para el mundo, un Apocalipsis, y a veces para muchos creyentes cristianos, la palabra Apocalipsis significa destrucción, significa tribulación, significa desastres. Cuando suceden cosas que vemos que hay fuego en unos lugares, terremotos en otros lugares, podemos escuchar a través de los noticieros que dicen hay un apocalipsis que está sucediendo sobre la tierra, y por otro lado hay guerras y lo llaman que eso es un apocalipsis. Pero la palabra apocalipsis no significa ningún tipo de de desastre, de guerra, de terremoto. No significa eso realmente. La palabra apocalipsis
lo que significa es revelación. Es la revelación que hace Jesucristo de aquellas cosas que van a suceder y acontecer. Cuando vamos a buscar el verdadero significado de Apocalipsis, del griego que viene esa palabra, lo que significa es algo que se revela, algo que se destapa, algo que se descubre y se da a conocer. Y es ahí aquello que estaba oculto, que estaba, como decir, tapado, encubierto, ahora se ha dado a conocer, se ha revelado. Por eso empieza en el capítulo 1, su primer versículo dice, la revelación que da Jesucristo para darse a conocer. Entonces, hay una opinión en cuanto al libro de Apocalipsis, que se dice que Apocalipsis es un libro profético de lo que va a venir sobre esta tierra. Pero no realmente el Apocalipsis es un libro profético, como se conocen los otros libros del Antiguo Testamento, donde cada profeta, de los diferentes profetas que hay en el Antiguo Testamento, y cómo Dios le fue dando entendimiento y cómo el Señor fue revelándole cosas que iban a venir, a acontecer. Y en el Antiguo Testamento vemos que el profeta daba esa profecía que traía a través del Espíritu, traía al pueblo, y eso se iba a ir a cumplir en un cierto tiempo determinado. Y vemos luego cómo esas cosas se empezaban a suceder. Pero el Apocalipsis no es un libro profético tal y como lo que vemos los libros proféticos del Antiguo Testamento, porque el Apocalipsis simplemente es un cumplimiento de lo que ya había sido profetizado. Todo según estudiosos y entendidos de la palabra, y cuando nosotros la estudiamos y leemos, todo aquello que está sucediendo dentro de este libro del Apocalipsis, de Revelación, es prácticamente todo lo que fue dándose y profetizándose desde la antigüedad. Se dice que el 99% de los libros del Antiguo Testamento hablaron sobre este tiempo que podemos ver en la Escritura sobre el Apocalipsis. Muchos profetizaron de esos acontecimientos que iban a venir. Muchas profecías se cumplieron antes de Cristo venir al mundo, y muchas otras se cumplieron durante la vida de Cristo en este mundo, y otras se han cumplido después. Pero aquellas que están reservadas, que nos las revela el Señor dentro de este libro de Apocalipsis, son aquellas que todavía en la antigüedad Dios la dio a conocer y que no se han cumplido aún. Pero Cristo le hizo esta revelación para que nosotros ahora podamos entender de aquello que Él había profetizado en la antigüedad, que todavía no se ha cumplido. Y en la parte, entonces, cuando leemos el Apocalipsis, vemos las cosas que van a suceder, las cosas que van a acontecer sobre esta tierra, que ya habían sido profetizadas cientos y hasta miles de años atrás, que estamos esperando el momento que ya se empiecen a dar, que se empiecen a cumplir. Pero no hay en el libro de Apocalipsis no hay una profecía nueva como tal, sino se manifiesta que cómo van a suceder las cosas que ya habían sido profetizadas. Amén. Y es ahí donde entonces parte de eso lo trae Jesucristo. Cuando en Mateo 24 habla de los acontecimientos de los últimos tiempos, Cristo trajo parte de lo que era lo que iba a ser revelado luego del libro de Apocalipsis. Tanto los profetas de la antigüedad como Cristo hablaron sobre lo que va a venir. Ahora el Apocalipsis simplemente lo presenta de esas cosas en una forma más detallada,
en una manera más explicada, para que todos sepan lo que va a acontecer sobre esta tierra. Ahora, el libro de Apocalipsis, en su primer capítulo, el Señor lo revela, pero ¿a quién se lo revela? Dice la Escritura que estas palabras, bien claramente de parte del Señor, dice: toma estas palabras y escríbelas para que los siervos del Señor pudieran conocerla. ¿Para quién fue dado el libro de Apocalipsis? ¿Para quién fue que el Señor reveló todas estas cosas que van a venir? Para aquellos que son creyentes, para aquellos que son seguidores de Jesucristo. Y es importante que todo aquello que el Señor quiere que nosotros sepamos y ha revelado en su palabra, que nosotros lo podamos ponerle atención y poderlo entender, porque son las cosas que Dios está revelando de lo que va a venir y que va a suceder. Hay gente que no le interesa nada sobre el Apocalipsis porque no lo comprenden, no lo entienden. Pero si nosotros pedimos la ayuda del Señor, la vamos a entender y comprender, porque Él lo reveló para nosotros. El Señor reveló todas estas cosas para la iglesia, para que la iglesia entonces pudiera entender, la iglesia pudiera comprender, y la iglesia se pueda estar preparando para que cuando empiecen a acontecer todo el sinnúmero de cosas que ahí se han revelado, ya la iglesia esté debidamente preparada. Y es importante entonces entender y estudiar lo que Cristo quiso dar a conocer. Él lo reveló para sus siervos, para sus seguidores, para aquellos que son creyentes en Jesucristo. Él lo dio a conocer. Ahora, ¿a través de quién el Señor trae este mensaje que nos habla el primer capítulo? Es a través de Juan. Y hay opiniones diferentes en cuanto a quién era Juan. Y hay, aunque no es un porcentaje grande, hay personas que dicen que ese Juan era otro Juan. Pero la mayor parte de los que conocemos la palabra y estudiamos la palabra sabemos que el Señor se lo reveló a Juan el discípulo, a Juan el apóstol, aquel Juan que estuvo con el Señor desde un principio que el Señor lo llamó, mientras estuvo aquí en la tierra ministrando, hasta el último momento cuando el Señor fue alzado arriba a los cielos. Ese Juan es el Juan que recibe esta revelación. Fue el mismo Juan que había estado con el Señor. No había en la Escritura otro Juan que pudiera haber recibido este tipo de revelación. Fue Juan el discípulo amado, el que la Biblia lo señala en muchas ocasiones, estando recostado del Señor. Es ese Juan el que recibe esta palabra, recibe esta revelación, y es ese Juan el que escribe, para que no nos dejemos confundir y engañar. Es el mismo Juan. Ahora, ya llega esta revelación en un momento en que Juan estaba encarcelado, había sido desterrado del lugar donde él estaba, fue desterrado a una isla que estaba separada de todo lo que era el lugar donde la gente vivía, una isla fuera en el mar. ¿Por qué había sido desterrado ahí Juan? Dice la Escritura, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Por causa de predicar la palabra de Dios y por el testimonio, dar testimonio. Y si venimos a ver, solamente ese Juan el discípulo, podía dar testimonio de Jesucristo, porque él estuvo con él, vivió con él, comió con él, y también lo vio morir, y lo vio resucitar, y lo vio cuando se fue hacia el cielo. Nadie más podía quizás tener el testimonio correcto y las calificaciones correctas para poder recibir
toda esa revelación que Cristo ahora quería traer. Juan lo recibió. Juan ya contaba quizás con una edad de cerca, estaba entre 93 años a 95 años. Ya todos los demás apóstoles anteriores a Juan habían fallecido. Ya todos aquellos que habían estado con el Señor y como revelación especial la que recibió el apóstol Pablo, ya todos habían fallecido. Ahora Juan todavía seguía vivo. Los días se le habían alargado, los años. Todos los demás apóstoles habían sido mártires, habían muerto por causa de la predicación de la palabra de Dios, por causa de ser testigos de la resurrección de Cristo y haber seguido predicando de Jesucristo. Todos los demás ya habían fallecido, pero Juan, el Señor le había dado más años de vida. Y Juan a esa edad fue desterrado quizá cuando tenía como unos 85 años por causa de la palabra, por causa de la predicación. Fue puesto en ese lugar. No sé cuántos de ustedes pues saben este sitio que se usó muchos años, atrás, décadas atrás, este lugar que queda fuera de las costas de California, más o menos fuera de San Francisco, que se llama Alcatraz. Muchos han oído, ¿verdad?, de esa prisión, de esa cárcel de máxima seguridad de Alcatraz, donde nadie prácticamente podía escapar por los riesgos que se corrían. Prácticamente cualquiera que se trataba de escapar podía morir fácilmente en el agua, en el mar. Pero más o menos esta isla de Patmos, donde Juan había sido encarcelado, era algo parecido. Era un lugar donde llevaban a los confinados para que ahí murieran. Lo que se puede llamar que habían sido enjuiciados y habían sido encontrados culpables como criminales. Y es ahí donde llevaban una cadena perpetua, una sentencia de por vida. Y se dice que de ahí todo el que llegaba ahí, ya nadie podía salir vivo, porque ahí moría en ese lugar. Y Juan, con 85 años de edad, fue desterrado a ese lugar por el emperador romano Domiciano. Y Domiciano se dice que era un emperador que estaba contra el cristianismo, porque los cristianos creían en un solo Dios y adoraban a Jesucristo, y no adoraban las imágenes de Roma, ni tampoco veneraban al emperador, que se consideraba ellos mismos como Dios, como gente divina. Y es ahí donde desató una persecución. Este emperador Domiciano desató una persecución contra el cristianismo de su tiempo, así como lo había hecho Nerón, que también fue emperador. Y Nerón también desató, dice, una de las más sangrientas y crueles persecuciones contra el cristianismo, tratando de destruirlo y desaparecerlo. Pero nadie puede destruir y desaparecerlo, porque nosotros pertenecemos a aquel que vive y vive para siempre. Gloria a Dios. El poder de Dios se manifiesta en los hijos de obediencia. Se dice que mientras más gente eliminaban, más gente venía al cristianismo. Mientras más trataban de desaparecerlo, más y más crecía el cristianismo. Porque nosotros no dependemos de nosotros mismos, dependemos del poder de nuestro Dios. Gloria a Dios, santo. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Este otro emperador trató también de ir en contra del cristianismo para destruirlo. Y Juan estaba como uno de los principales dirigentes, líderes de las iglesias cristianas de ese tiempo. Todavía él era el único apóstol que quedaba vivo. Y la gente conocía a Juan. Las iglesias se alegraban por Juan. Y Juan estaba como el líder principal. ¿Y qué fue lo que determinó este
emperador malvado y cruel contra la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor, si le quito al líder, los hago desaparecer a todos. Pero a pesar de que puso a Juan desterrado, encarcelado, a cadena perpetua en esa isla retirada de la costa, la iglesia de Dios no se detiene, porque el que la dirige desde el cielo se llama Jesucristo. La iglesia no va a desaparecer hasta el día que Cristo quiera llevársela para estar arriba en los cielos. Seguía creciendo y seguía creciendo. A mayor amenaza, más seguía creciendo la iglesia, porque no tenían temor de lo que le podía pasar, porque sabían que si algo podía pasar y ya tenían que morir por causa de Cristo, ganancia tenían, porque iban a estar con él arriba en los cielos. La iglesia debe mantener su mirada siempre en Jesucristo. No importa cuántas persecuciones, no importa cuántas amenazas podamos recibir, tenemos que seguir confiando en aquel que nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Y eso es lo importante. Juan lo tenía claro. La iglesia estaba entendida. Había muchos que morían por causa de predicar la palabra. Pero aquí vemos que el Señor ahora, estando, dice Juan, en ese lugar, estando confinado, dice el mismo Juan entonces escribiendo, dice, estando yo en el Espíritu el día del Señor. Y cuando Juan dice estando en el Espíritu, lo pone con E mayúscula, Espíritu. Y cuando se usa con E mayúscula, lo que significa estando en esa comunión y comunicación con Dios por medio del Espíritu Santo. Y se refiere al Espíritu de Dios. Y dice en el día del Señor. Y se ha entendido que cuando él dice en el día del Señor, estando en la condición donde él estaba, en ese lugar, se refiere a que ese día era el domingo. Y una vez dimos aquí un estudio, un viernes, sobre por qué el domingo nosotros hemos escogido el cristianismo en adorar a Cristo y no el sábado. No voy a entrar en ese detalle ahora porque ese no es el enfoque del mensaje. Pero cuando dice, empezaron a usar el día del Señor como el día que ahora se iba a reunir el cristianismo, aquellos que ahora servían y creen en Jesucristo como su Dios y Señor. Ya ahora se entendía que este era el día del Señor, pero hay otro sentido para el día del Señor, y hay que entonces ver cuándo se refiere al domingo y cuándo se refiere a cuando el día del Señor, cuando Él se manifieste otra vez, cuando Él vuelva otra vez a esta tierra y Él venga con poder y gran gloria a establecerse sobre esta tierra. Ya eso se refiere a su segunda venida, a su segundo advenimiento. Y es ahí donde muchas veces en la Escritura vemos que dice el día del Señor se refiere cuando Él vuelva otra vez. Pero en las otras partes dice el día del Señor se refiere al domingo, cuando la iglesia se reúne para adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor y nuestro Dios. Y eso es lo que Juan está diciendo. Estaba yo en el Espíritu en ese día. ¿Cuánto estaría Juan pensando en las iglesias que ese día se estaban reuniendo? Que ese día estaban alabando y glorificando el nombre del Señor en sus diferentes lugares. Que allí se estaba predicando la palabra. Que había persecución contra la iglesia. ¿Cuánto estaba Juan en ese día orando en el Espíritu, en la comunión del Espíritu, diciendo, Señor, yo sé que hoy es domingo, que las iglesias deben estar allí, que deben estar reunidas, pero hay una persecución contra tu pueblo? Quizás Juan estaba ahí orando y orando, intercediendo. Y en ese momento dice que Juan fue llevado al cielo. En ese momento que él está en el día del Señor y orando, meditando en comunión en el Espíritu,
dice que de repente Juan fue llevado al cielo. ¿Para qué sucedió? Eso es lo que se conoce como un éxtasis. Un éxtasis, hay diferentes significados, connotaciones de lo que es un éxtasis. Pero lo que respecta a lo que es aquí el momento de lo que sucedió a Juan, es un éxtasis, es que de repente la persona deja de estar en ese lugar y como que se transporta, se va a otro lugar, sin dejar de estar en ese lugar. ¿Me explico? Es como si la persona, por alguna razón, algo que sucede, se desconecta. Se desconecta del mundo donde está, de lo que le rodea, de lo que tiene todo a su lado, como si se desconectara y se transportara a otro sitio, sin dejar de estar su cuerpo en ese lugar. Juan recibió esa transportación que hizo el Espíritu, que estando Juan en ese lugar, en su cuerpo, pero estando en meditación y en oración, de repente aparece que está arriba en los cielos. Quizás muchos que estaban por allí veían a Juan allí orando, pero él no estaba allí. Allí estaba su cuerpo. Esa es la misma experiencia que tuvo el apóstol Pablo, cuando en 2 de Corintios, el capítulo 12, dice: conozco un hombre, estaba hablando de él, dice que fue llevado al tercer cielo. ¿Saben cuál es el tercer cielo? Nuestro primer cielo es el espacio que vemos de la atmósfera. Cuando salimos afuera y miramos así, hacia arriba, ese es nuestro primer cielo. La atmósfera donde nosotros vivimos, lo que nos rodea, la tierra, donde están las nubes, por donde vuelan los pájaros, los aviones. Ese es nuestro primer cielo, lo que nos cubre nuestra atmósfera. Cuando salimos de nuestra atmósfera, ya ese es el segundo cielo. Y ese es el espacio que se conoce, el espacio sideral, donde están todos los planetas, las estrellas, los cometas, asteroides, donde están las diferentes galaxias, todo el resto de los cuerpos celestes. Todo eso es el segundo cielo, todo el espacio, el cosmos, el espacio sideral. Y el tercer cielo es donde reside y está Dios en su santo trono. Ese es el tercer cielo, donde Dios habita, donde Dios tiene su templo, donde Él tiene su santo trono, donde Él está con sus ángeles que le sirven. Ese es el tercer cielo. Nosotros podemos ver nuestro primer cielo, podemos lograr ver algo de nuestro segundo cielo, pero no todos van a poder lograr ver el tercer cielo. Solamente aquellos que han creído en Jesucristo, cuando estemos con Él, estaremos allá. Estaremos en ese tercer cielo. Y es la parte donde Pablo dice: conozco a ese hombre, que si en el cuerpo, miren cómo Pablo mismo lo pone, que si en el cuerpo o fuera del cuerpo, él mismo dice: no sé, pero yo sé que ese hombre, esa persona, pero estaba hablando del mismo, llegó hasta ese tercer cielo y vio cosas allí grandísimas, maravillas, cosas inefables. Escuchó cosas, dice, que no le es dado a conocer a ser humano alguno. Pablo estaba en ese éxtasis también. Fue transportado. Estando su cuerpo aquí en la tierra, el Señor lo transportó para ir y ver las cosas que Dios le tenía para enseñarle. Nunca reveló lo que él escuchó ni lo que él vio. Eso nunca. Dijo: no le he dado a conocer a nadie. Ahora Juan está en una situación que él está en el Espíritu de Dios, clamando.
en comunión, en oración, en meditación. Y dice que de repente se encontró arriba en el cielo. Todo aquel que recibe un éxtasis, lo que se puede, no es que estaba durmiendo y soñó. Eso se descarta totalmente. Estando consciente, estando en una manera de meditación, de momento se desconecta de la tierra y se conecta inmediatamente con el cielo. Y vive las cosas como si hubiera estado allí en cuerpo entero. Es que se transporta el espíritu y el alma y llega hasta allá. Es como si el cuerpo se hubiera quedado paralizado. Se queda inmóvil. Como si hubiera quizás dejado de respirar. Se queda sin ningún tipo de entendimiento, conciencia de lo que está pasando, porque se va completamente. Y eso solamente lo puede hacer el Señor. Y dice Juan que estando, cuando llegó allá arriba, estando en el Espíritu, tuvo esa transportación al cielo. Y dice Juan que cuando llegó, de repente oye una voz detrás de él. Y dice una voz fuerte como una trompeta. Y cuando leemos ese pasaje y dice que oyó detrás de él una voz como de trompeta, entonces nos vamos a Éxodo capítulo 19, cuando Moisés había sacado el pueblo de Israel de Egipto y estaba allí, ya se habían establecido en el lugar que Dios los quería, frente al monte Sinaí, en toda esa llanura. Y estando allí, frente al monte, vino Moisés y llamó al pueblo que salieran de sus tiendas, que nadie hiciera nada, que ahora todos se pararan mirando hacia el monte, porque Dios iba a hablarle al pueblo. Dios se le iba a presentar al pueblo. Ellos querían saber quién era el Dios que los había sacado. Todavía muchos dudaban, no creían, porque no lo veían. Por eso ellos hicieron una imagen, porque ellos querían ver un Dios que lo guiara, un Dios que ellos pudieran ver y palpar. Y el Dios de Israel que Moisés le presentaba era un Dios que no se veía. ¿Saben qué decían las naciones de toda la Palestina? Cuando el pueblo de Israel y aún de Egipto salieron en búsqueda y en dirección del Dios de Israel. Decían, ese pueblo de Israel, los hebreos, tienen al Dios sin rostro, porque no se veía. No podían saber quién era. Los demás pueblos paganos tenían sus dioses y ellos reverenciaban a sus dioses y ahí estaban físicamente, los veían. Pero el Dios de Israel no se veía y le llamaban el Dios sin rostro, el Dios invisible. Dios no necesita rostro para poderse manifestar. Dios se manifiesta en nuestras vidas. Otros dioses que tienen rostro no se pueden manifestar, aunque lo podemos ver. Pero el Dios nuestro no lo vemos, pero sí nosotros sabemos que está en cada uno. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dale la palabra. Bienaventurados aquellos que no vieron, pero sí han creído. Y cuando Moisés estaba con el pueblo y estaban frente al monte, dice que de repente aquel monte empezó a echar humo, y no era un volcán. Y dice que comenzó a temblar y no había terremoto. Y cuando salió la voz de Dios, dice como un trueno. La voz de Dios se escuchó como un trueno. Y a medida que ese trueno sonaba, que era la voz de Dios, más temblaba aquel monte y más humo salía de él. Y fue tanto así que dice la Escritura que el pueblo temió. Moisés le preguntaba a Dios y Dios hacía ese trueno cada vez que hablaba. Un ruido enorme, fuerte.
Y dice que el pueblo temió y le dijo: Moisés, mejor habla tú con él, porque nosotros no lo podemos resistir. Y es la misma experiencia que tuvieron los discípulos, que tuvo Juan, que tuvo Jacobo su hermano, y que tuvo Pedro en Mateo capítulo 17, en el momento que se conoce como el monte de la transfiguración. Dice que cuando se los llevó a ellos arriba al monte, y allí empezó a orar el Señor, su ropa vino de momento una luz resplandeciente, y sus ropas se pusieron blancas, como un blanco. Dice que no hay detergente alguno, no hay nada que pueda ese blanco ponerlo como se veía, aquella luz, esa blancura en ellos. No hay nada que en la tierra se pudiera comparar a toda esa blancura que ellos tenían. Y dice que allí se apareció Moisés y Elías, y el Señor empezó a hablar con ellos. Y tan pronto dejaron de hablar, dice que de repente vino una nube sobre ellos, y salió una voz fuerte, grande, de entre la nube, diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Y dice que cuando salió esa voz fuerte, ese estruendo, dice que los mismos discípulos se postraron en tierra, se tiraron en tierra y comenzaron a alabar y a glorificar al Señor. Y dice que tuvieron miedo, temor, por la potencia de esa voz, por lo fuerte que era esa voz, por lo resonante que era esa voz. Y es ahí donde todo desaparece. El Señor le dice: no teman, no teman. Todavía ellos no estaban preparados para escuchar esa voz. El pueblo no estuvo preparado para escuchar esa voz. Pero dice también la Escritura en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que cuando el Señor venga para levantar su iglesia, no cuando venga para establecerse en esta tierra, que eso es al final de la gran tribulación, sino que eso va a ser antes. Dice, cuando el Señor venga a levantar a su iglesia, lo que se conoce como el rapto, dice que vendrá en la nube, dice, y el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, y dice, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y de aquellos que hemos quedado vivos para ese momento seremos transformados y nos encontraremos con el Señor allá arriba en las nubes. Esa es la voz de Dios. Cuando Él dé la orden, va a ser como trompeta que se va a escuchar, y vamos a saber que ya el Señor nos está llamando. Juan escuchó la voz de Dios cuando oyó esa trompeta. Hay una diferencia. Cuando sucedió con Moisés, con el pueblo, habían pasado unos 1500 años a cuando el Señor volvió y habló frente a los discípulos en aquel monte de la transfiguración. Cuando el Señor venga en las nubes, todavía no sabemos cuándo es, pero han transcurrido unos 2000 años desde que el Señor habló allí a los discípulos, y han transcurrido casi 2000 años cuando el Señor aquí le habla a Juan, y dan todos a conocer, no importa en qué época o tiempo, dan a conocer que la voz de Dios sigue siendo igual, sigue siendo la misma, una voz grande, una voz fuerte, una voz de trueno, una voz de trompeta. Y no importa cuántos años, cuántos cientos de años, cuántos miles de años han acontecido, el mismo que se le reveló a Juan es el mismo que estaba allí con Moisés, el mismo que estaba con Moisés, el mismo que estaba en el monte de la transfiguración, y es el mismo que va a venir a levantar a su iglesia y su pueblo. ¿Por qué? Como dice Hebreos 13, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y el Señor no ha cambiado, el Señor ha seguido siendo el mismo. Y dice que en el Salmo 114, que a la presencia de Jehová, a la presencia de Dios, a la presencia del Señor, tiembla toda la tierra, se estremece toda la tierra por la presencia del Señor sobre cada uno de
de nosotros. Dale la gloria. Él es el mismo. Él no ha cambiado. Y su presencia está con nosotros. Amén. Dice la Escritura que cuando Juan escuchó esa voz, como trompeta, dice que se volteó para ver y cayó como muerto. Nadie puede estar ante la presencia de Dios que sea humano. Ningún humano puede resistir estar ante la presencia de Dios. Nadie, ninguno. Moisés quiso ver a Dios y él no se lo permitió, solamente por un pequeño espacio que había en la roca, una grieta. Vete detrás de la roca, la piedra, y mira por ahí, y solamente dice que pudo ver sus espaldas, porque no, en su condición humana no hubiera resistido esa gloria que tiene Dios. No estamos preparados para poder estar ante la presencia directa, física, delante de Dios. Juan dice que cayó como muerto, y Juan no estaba en su cuerpo físico, Juan estaba en el espíritu, allá arriba. Y aún así fue tan impactante, lo que nos enseña que fue tan impactante lo que vio Juan, que cayó como muerto. Los ángeles fueron creados y diseñados para estar ante la presencia de Dios. Ellos pueden resistir esa presencia de Dios, porque tienen los cuerpos apropiados para estar ante esa majestuosidad y ante ese esplendor de Dios. Pero nosotros en este momento no podemos. Pero va a llegar el día, dice la Escritura, en Primera de Juan capítulo 3, va a llegar el día que cuando Él se manifieste a nosotros, cuando Él llame a su iglesia, y las iglesias se levanten, y la iglesia se va a encontrar con el Señor, entonces dice que cuando Él se manifieste, nosotros también nos manifestaremos y lo veremos cara a cara y seremos semejantes, no iguales, semejantes a Él, y lo veremos tal y como es Él. Pero cuando Él se manifieste y nuestros cuerpos cambien y tengamos ahora el cuerpo semejante al del Señor Jesucristo y podamos verlo cara a cara, tal y como es Él, y entonces estaremos con Él para siempre, jamás. Amén. En este momento no podemos estar ante esa gloriosa y majestuosa presencia de Dios, porque caeríamos muertos en un instante. Pero gloria sea el Señor, que un día estaremos con Él y lo veremos cara a cara. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto esperan ese día? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y va a suceder ese día, porque es promesa de la palabra de Dios. Y dice Juan que cayó como muerto. El Señor le pone la mano y lo toca por el hombro. Le dice que no tema. Dice: yo soy el primero y yo soy el último. Y yo estuve muerto y ahora estoy vivo, Juan, y vivo por los siglos de los siglos. Y entonces Juan relata cuando ve entonces al Señor y da una descripción de lo que él pudo ver en ese momento. Juan estaba como hubiera estado en su cuerpo, viendo ahí directamente, aunque estaba en el espíritu. Y dice que cuando lo vio al Señor, dice, con una ropa que le llegaba hasta los pies y un cinto de oro que le cruzaba todo su pecho. Juan estaba viendo a Cristo y Cristo se estaba presentando. ¿Qué significa esa ropa larga hasta los pies y ese cinto de oro que cruzaba su pecho? Que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. El libro de Hebreos, el capítulo 4, dice: porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros. Y ahora Cristo vino a ser no el sacerdote del templo,
no el sumo sacerdote que ministraba en el lugar santísimo. Cristo vino a ser el gran sumo sacerdote que está delante de la presencia de Dios Padre y ministra ya en el templo glorioso que está en el cielo. Hay un templo que está en los cielos. Dios le dio a Moisés la medida del templo que él quería que hiciera, del tabernáculo, y luego se hizo el templo más fijo, más firme, estable. El tabernáculo se podía mover mientras ellos se movieron en el desierto, pero luego se hizo uno permanente, el templo. Pero Dios dio las medidas y tenía que hacerse conforme a esas medidas. Y es lo que se ha entendido. Lo que fue el tabernáculo acá, el templo, es una copia, réplica de aquel que está en el cielo. Y Cristo ministra, está el templo de Dios en el cielo. Y Cristo ministra desde su templo allá arriba en los cielos, ministra a nosotros aquí en la tierra. Y dice que cuando lo vio con esas vestiduras, porque eres el gran sumo sacerdote que intercede por nuestra vida. Dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Es el gran sumo sacerdote. Pero no solamente ahí. Dice que luego miró y tenía todo su cabello totalmente blanco. ¿Y qué significa todo su cabello totalmente blanco? Que Él tiene la sabiduría divina. Él tiene todo el conocimiento y sabiduría que nadie puede igualarlo a Él. Pero no solamente eso, dice que vio sus ojos como llamas de fuego. ¿Y qué está describiendo? ¿Qué está simbolizando? Que sus ojos eran como llamas de fuego. Que Él todo lo ve, todo lo analiza, todo lo escudriña. A Él no se le escapa nada. Y Él hace juicio sobre todas las cosas. Y Él da a cada uno lo que cada uno merece. Porque Él todo lo ve y Él todo lo sabe. Y dice que, siguiendo describiendo, dice que vio sus pies como el bronce bruñido, refulgente, como que había estado en un horno de fuego. ¿Y qué es el bronce bruñido? Es el bronce pulido. ¿Y qué significa que sus pies parecían como bronce pulido? Es que Él está listo para tomar acción inmediatamente. Él siempre está listo para tomar acción sobre todas las cosas. Pero no solamente se queda ahí. Dice que también vio en su boca. Y su boca, cuando la abría, salía una espada de 2 filos. Y es lo que nos describe el mismo capítulo 4 de Hebreo, que dice que la palabra de Dios es como ¿qué? Como espada de 2 filos. Y Cristo es que tiene la palabra divina, el poder de la palabra de Dios. Toda la palabra solamente proviene de Cristo. Y cuando nosotros estamos dando la palabra, estamos dando el poder de Cristo sobre aquel que está escuchando su palabra. Esa es la palabra de Dios. Y así mismo después dice, y su rostro era brillante, resplandeciente, como el sol cuando está en toda su fuerza. ¿Cuánto hemos salido afuera y en pleno mediodía sin que haya ni una nube, ni un arbolito que nos pueda obstaculizar? Tratemos de mirar el sol sin usar nada que pueda ayudarnos a nuestra vida. ¿Sabe que nos podemos quedar ciegos? Porque puede dañar, quemar, afectar algunas partes dentro de nuestro ojo. Es ahí donde necesitamos algunas gafas oscuras para poder tratar de ver un poquito ese brillo resplandeciente del sol. Y es ahí donde él dice que tenía un brillo y resplandecía todo su rostro como un sol refulgente. Y es porque esa es la gloria de Dios que se refleja en él. Él tiene toda la gloria de Dios sobre él.
Cuando Juan dice que vio todo esto en él, entonces vio otra cosa más. Él vio que en su mano derecha tenía 7 estrellas y tenía 7 candeleros. ¿Y qué significa las 7 estrellas? Las 7 estrellas son aquellos, porque la idea es que el mensaje iba para las 7 iglesias. Las 7 iglesias que existían allí en aquel tiempo, en aquel lugar, lo que hoy día se conoce como Turquía. Y era la idea que cada una de esas iglesias representaba, cada una era un ejemplo de lo que hoy día y de lo que después las demás iglesias que habían allí eran. Es una representación. Cada una es un modelo de las iglesias que existen al día de hoy. Cada una de esas iglesias. Y dice él que tenía 7 estrellas en la mano. ¿Y qué significa las 7 estrellas? Aquellos que son el líder de cada iglesia. Aquel líder, aquel mensajero de cada iglesia. Y a quien se ha conocido como ese mensajero de la iglesia, el pastor de la iglesia. Y lo llama el ángel de la iglesia. Y el Señor habla y se comunica a través del mensajero que ha puesto en cada iglesia. Y Él los tiene en su mano derecha, dice. Pero no solamente eso, dice, y tenía 7 candeleros de oro. Y que no solamente los 7 candeleros de oro Él los tiene en su derecha, sino que Él se paseaba y se movía a través de los 7 candeleros. ¿Qué podemos entender con todo esto? Que el Señor sigue teniendo cuidado con su iglesia. Él sigue velando su iglesia. Él sigue atendiendo su iglesia. La iglesia estaba pasando por momentos difíciles en ese momento. El Señor sabía la angustia que estaba teniendo Juan por la persecución que había. Y él había sido víctima de toda esa maldad y persecución contra la iglesia. Y el Señor le está diciendo a Juan, Juan, no te preocupes. Yo morí, pero sigo vivo. Yo no me he olvidado de ti. Yo no me he olvidado de la iglesia. Yo no me he olvidado de esos líderes que trabajan en la iglesia. Yo no me he olvidado de ninguno todavía. Le estaba dando palabras de aliento a Juan, diciendo, yo tengo cuidado porque esa iglesia está fundamentada en mí. Jesucristo fundó y fundamentó su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Porque Cristo es su Dios, es su Señor, y Cristo cuida y alimenta, protege a cada una de las iglesias. El Señor está dándole a entender a Juan, yo sé que estás pasando por momentos difíciles. Yo sé que estás pasando por momentos de angustia, sufrimiento, decaimiento que pueden venir. Pero Juan, recuerda, dile a las iglesias que yo estoy con ustedes todos los días. Aún yo no me he olvidado. Yo estoy acá arriba, en el cielo. Yo estoy acá arriba con mi Padre. Pero yo todavía cuido de la iglesia por medio del Espíritu Santo. Y Él se pasea, dice la Escritura, Él se pasea en medio de los candeleros. Y los candeleros son las iglesias. Él está paseándose en su iglesia. Él sigue atendiendo su iglesia. Él la sigue teniendo en su mano derecha. ¿Y qué significa la mano derecha? La mano derecha significa el lugar de confianza, el lugar de protección y el lugar de seguridad. La iglesia va y puede pasar por momentos difíciles, pueden pasar por momentos de escasez, puede pasar por momentos de angustia, puede pasar por momentos de persecución, pero podemos estar seguros que Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y Él dice que Él iba a cuidarnos, que Él iba a protegernos, que Él no nos va a dejar ni desamparar, y que Él va a proveer todo lo que sea necesario conforme a las riquezas en gloria de Cristo Jesús. La iglesia debe tener confianza, debe mantener la fe, debe mantener la seguridad
que Cristo está siempre con su iglesia. Cristo no ha dejado su iglesia. Algunos piensan que ya Él prometió que iba a volver y no ha vuelto aún. Han pasado 2000 años. ¿Cuánto tiempo más pasará? Pero Cristo no dejará de cumplir su promesa. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca va a pasar. Él prometió que iba a estar con nosotros. Él prometió que iba a venir por nosotros. Y Él prometió que íbamos a estar con Él por toda la eternidad. ¿Cuántos creen que Él está aquí en medio nuestro? ¿Cuántos creen que su presencia está en este candelabro? Que su presencia está en este lugar. ¿Cuántos creen que Él va a cuidar de nosotros? Que nos va a proteger, que nos va a ayudar. No importa por la angustia, por la escasez, no importa por las tribulaciones, no importa por el dolor que a veces se esté pasando o atravesando. Él prometió que iba a estar con nosotros y que iba a tener el cuidado de nosotros. Si tú crees eso, dame un fuerte aplauso a Jesucristo. Dame un fuerte aplauso a Jesucristo. Porque Él prometió que iba a estar con nosotros y Él lo confirmó una vez más. Vamos a estar de pie todos. Vamos a estar de pie. Y vamos a tener este cántico para el Señor. Mientras cantamos y recordamos que la promesa que Él hizo de que Él iba a estar con nosotros y que Él iba a proveer en nuestras necesidades. Mientras cantamos este cántico, pon tu fe en el Señor. Si estás atravesando por diferentes tipos de situaciones, cuando creas que ya quizás no hay remedio, no hay alternativa, recuerda, Cristo está contigo. Recuerda quién está con nosotros, quién prometió ayudarnos, quién prometió sostenernos y levantarnos. Mientras cantamos, pon tu fe en el Señor, pon tu esperanza en el Señor, pon tu mirada en el Señor. Y si hoy aquí aún tú no has tenido ese encuentro y no has conocido de ese poder de Dios, yo te invito a que tomes esa decisión. Ábrele tu vida a Cristo y deja que Él entre. Mientras cantamos, el altar está abierto. Todos los que quieran pasar aquí y decirle: Señor, sé que estás conmigo, yo sé que tú me vas a ayudar, yo sé que tú me vas a sostener, yo sé que tú me vas a proveer, y yo vengo a rendirme a ti porque tú estás conmigo y tú no me abandonas ni tampoco me dejarás. Más adelante, más adelante. Yo sé que estás aquí. Oh, sí, Señor. Siento tu caminar. Te mueves Él se pasea y se mueve en medio de la alabanza de su pueblo.
medio de los carneros. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Gracias a cada uno, hermanos, y en especial las visitas. Gracias por estar con nosotros. Y esperamos que el Señor pues, les cuide de regreso allá al hogar y que el Señor les acompañe. Aquí siempre estamos a la hora, lo que podamos servirle a cada uno. Dale otro fuerte aplauso, Señor, te agradecemos una vez más tu grata presencia en medio de tu pueblo. Es tu iglesia, Señor, es tu iglesia. Somos tus hijos, somos tus siervos. Y estamos, Señor, para lo que tú nos digas y quieras hacer con nosotros. Gracias porque tú nos provees todas nuestras necesidades. Y tú nunca nos has dejado porque es promesa tuya. Perdona si nos apartamos o nos alejamos de ti o te damos la espalda. Pero tu misericordia vuelve y nos alcanza. Y está dispuesto a volver a perdonarnos y limpiarnos con la sangre del Cordero. Y estamos aquí, Señor, dispuestos a servirte. Sigue bendiciendo a cada uno. Gracias por los que nos han visitado. Cuídalo, regrésalo con todo bien. Y llenos de tu gozo, Señor, de regreso a su hogar y a las tareas que ellos tienen que hacer allá. Bendice, Señor, a los demás. Gracias porque pudimos estar aquí. Bendice el resto de este día, de las cosas que vamos a hacer. Que todo glorifique y honre tu santo nombre. Mira la semana, Señor, que ya va a comenzar. Cuida a cada uno en sus diferentes labores, tareas, compromisos, los trabajos. Oh, Señor, en tus manos estamos para que tú hagas como tú deseas. Solo te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantener nuestra fe en ti, para así no caer, ni tampoco decaer. Gracias una vez más. Ahora te pedimos, Señor, que bendigas el tiempo de la comunión y gracias porque tú provees para todas nuestras necesidades y gracias por estos alimentos que vamos a compartir unos con otros. Ahora, Señor, te pedimos que al concluir y salir de este lugar, no de tu presencia, que tú nos lleves con tu paz, que tú nos lleves con tu amor y nos lleves con tu santa bendición. Con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a cantar este coro para que celebremos todos los días. Celebramos a Cristo nuestro Señor. Todos juntos. Celebremos al Consolador. Su poder. Celebremos al Consolador. Su victoria. Tu misericordia, celebremos hoy tu gloria, Señor. Celebremos hoy con gozo, tu poder, celebremos hoy con gozo, tu victoria, celebremos hoy con gozo, tu misericordia, celebremos hoy tu gloria, Señor. Celebremos hoy tu gloria, Señor. Amém.